Hoy día voy a hablar sobre cómo realizar una búsqueda de literatura científica. En esta serie en la que estamos tratando de dar algunos alcances, tips y consejos para mejorar la investigación en América Latina, en el área de radiología pediátrica. Mi nombre es Carlos Ugaz, soy médico radiólogo pediátrico y hago sobre todo radiología de neuro, tórax, cardíaca y también un poco de músculo esquelético. Y en la parte de investigación he tenido el gusto de trabajar con varias gente de América Latina y en algunos grupos de la Sociedad Europea de Radiología Pediátrica, y ahora voy a hablar un poco sobre esta experiencia. Entonces, vamos a hablar de cómo hacer la búsqueda de la literatura científica. Y como todo, tenemos que empezar de forma ordenada en lo que es la parte científica, es sobre todo tener un buen problema de investigación. Entonces, al tener un buen problema de investigación, nuestra búsqueda va a ser ordenada, nuestro trabajo va a ser ordenado y al final vamos a optimizar nuestro tiempo, porque como ya lo ha dicho Hansel en alguna de las sesiones, pues a veces lo que falta más es el tiempo, el dinero, eso es lo que no le vamos a dar, lo que le vamos a dar son los consejos para optimizar con los recursos que ustedes tienen y empezar a hacer una investigación. Entonces, el tema fundamental de una investigación es tener claro cuál es el problema que voy a investigar. Cuando empezamos a difuminarnos, a enredarnos, es cuando vamos a tener menos productividad. Pero si lo hacemos, si sabemos exactamente cuál es el problema, si lo delimitamos bien, entonces todo va a ir siendo, va a fluir de forma mejor y ordenada. Entonces, la luz que guía la investigación es un problema bien definido, un problema claro, un problema que tenga los pies en la tierra, que no sea ni tan ambicioso ni tan simple, que sea factible de lograr, de dar una información nueva y que esté pues ya visto por nuestro comité de investigación, por nuestro comité de ética, que nos puedan ayudar, por nuestros mentores y que realmente sea lo que dé el empuje para que la investigación sea ordenada y buena. Entonces, de nuevo, yo sé que esta sesión ya la han hecho anteriormente. El problema bien definido es lo que va a orientar absolutamente todo. Bueno, en general, la literatura médica está en inglés, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que busquen en inglés. La gran mayoría de la bibliografía que van a buscar van a ser en inglés. Sin embargo, va a haber alguna patología que es especial. Por ejemplo, nosotros vemos latidosis, Chagas. Ahí podemos buscar literatura en español o en portugués. Pero buscar mucho en inglés, les recomiendo que busquen, que empiecen su búsqueda en inglés en general y también traten de familiarizarse mucho con el idioma para lo que es la parte científica. Entonces, cuando hacemos una búsqueda, debemos también usar las palabras correctas, ¿no? A veces no sabemos cuál es la palabra exacta y eso es lo que nos ayuda mucho en la búsqueda. Hay algunos términos médicos y eso nos va a ayudar. También hay algunos términos que son como sinónimos y nosotros tenemos que tratar de usar la palabra que es más usada, por ejemplo. Entonces, hay que, luego de que tenemos el problema claro y vamos a empezar a buscar nuestra bibliografía, también tenemos que estar seguros del término que vamos a buscar. ¿Cuál es la palabra clave que vamos a poner en nuestra búsqueda? Eso es muy importante y hay algunas cosas que podemos ir aprendiendo en buscar, ¿no? Lo buscamos, por ejemplo, en Google Scholar, el usado más, o en el PubMed, y eso es lo que vamos a empezar a hacer. ¿Y dónde vamos a buscar? Hay varias estrategias de búsqueda, cada quien tiene su estrategia de búsqueda y yo les voy a decir más o menos lo que hago. Nuestra área en general, creo que la mayoría de los profesionales hacemos eso. Buscamos en la revista que es la más importante de nuestra área, en nuestro caso es Pediatric Radiology, y es nuestra revista en la que queremos publicar, en la que queremos tener más presencia y lo vamos a hacer poco a poco. Entonces ahí buscamos los temas que están como en boga actualmente. Eh, Como sabemos que a veces las innovaciones vienen de la radiología de adultos, no está mal si encontramos muy poca información sobre nuestra parte, el tema que queremos en radiología pediátrica y las revistas principales como es Radiology, Radiographics o la American Journal of Radiology. Es importante
buscar estas revistas que son importantes, que nos pueden también guiar, ¿no? Entonces, no limitarnos solamente a buscar la parte pediátrica si tenemos un tema en el que encontramos poca información pediátrica. Es más, si tenemos casos en los que son muy extraños, muy complejos y hay una parte clínica, recordemos que nosotros también somos parte de la clínica y hay que buscar el New England o el JAMA para los casos nuevos, por ejemplo, los reportes o para la parte clínica. Siempre hay artículos muy lindos ahí cuando hay algo de radiología, porque algo que es realmente impactante en estas revistas importantes. Entonces yo les recomiendo buscar siempre el inicio de buscarlo, ver si hay algo similar en nuestra revista Pediatric Radiology, luego ver si es que hay artículos en adultos, en las revistas de radiología, en el caso que no encontremos, y si es, por ejemplo, un reporte de caso o algo, también buscar en las revistas que son las revistas importantes de la parte clínica. Y como todos usamos mucho el PubMed, algunos tienen libre, pues no sé, el UpToDate, algunos tienen libre el Hinary, así que podemos usar la base que ustedes tengan libre. Si no tienen ninguna libre, podemos usar el PubMed, que puede servir para todos, buscar los términos necesarios y buscar la información allí. Y pues algunos habrán visto que acá hay algunos filtros, también es bonito usarlos, yo los uso mucho. En todo pongo, trato de poner la edad, el tiempo, ¿no? Siempre la edad nos sirve mucho para nosotros lo que hacemos pediatría. No todos los artículos siempre los filtro en que sean menores de 18 años, ¿no? Nosotros no vemos cosas de adultos en general. Y a veces nos sirve porque queremos ver a veces sobre todo revisiones, por ejemplo, para ver qué, no para investigación, sino por ejemplo para ver qué temas revisan nuestros residentes, buscar revisiones. Si es investigación, buscar randomized control trials o cosas así de acuerdo a lo que estamos buscando. Así que los filtros les recomiendo que lo usen. Y bueno, pues el SciHub ha revolucionado y sabemos que estamos dando la charla para la mayoría en América Latina no tiene acceso a todas las bases de datos. Entonces, recordar que esta base de datos es muy variable, buscarla en internet o conversar con sus amigos, a veces tienen cuál es el último link, ¿no? Actualmente funciona el que tiene la extensión .se, hace unos meses la de .st, ¿no? A veces ya uno mismo va cambiando las extensiones, pongan en SciHub, vean cuál es la primera o la segunda que sale, normalmente la que está siendo utilizada, ¿no? Pero esta chica ha revolucionado porque ha democratizado la literatura y qué es lo que nosotros necesitamos. Luego de hacer nuestra búsqueda es importante ordenarla, ¿no? Es importante ordenarla. Suena muy obvio, pero a veces no lo hacemos, entonces hay que ordenarla y también puede ser interesante hacer un pequeño resumen. Hacer un pequeño resumen, por ejemplo, en el caso que tengamos un deadline corto y tengamos que escribir algo, podemos sacarlo de la bibliografía y hacer un pequeño resumen. Esto me ha servido a mí mucho cuando hemos trabajado en grupos grandes, ¿no? O en grupos grandes que no trabajamos en el mismo idioma. Entonces nos repartimos en leer un grupo de artículos y cada quien hace un pequeño resumen. El resumen es bastante amigable para leerlo, entonces esto va a ser simple y fácil de leer y lo vas a poder revisar y vamos a poder decidir con qué artículo empezamos a escribir el reglón, con qué artículo empezamos la introducción, con cuál usamos la discusión y pues voy a entrar a un ejemplo. Los artículos que tuve la suerte del año pasado participar en el de COVID de la Sociedad Europea de Radiología Pediátrica y luego hicimos el COVID de América Latina, que fue muy divertido, también lo publicamos en Pediatric Radiology, y luego de eso también me invitaron para el de MIS o PINS, y en esa época todavía le llamamos Kawasaki Light, ¿no? Que había sido como que una cosa sorprendente, que nos estaba asustando porque había salido y no sabíamos exactamente qué era, cuánta mortalidad tenía. Entonces, por eso fue interesante hacer esta investigación. Así que les voy a poner más o menos cómo fue el orden de la búsqueda que yo hicimos y que hicimos con el equipo que nos tocó escribir una parte de este artículo. Entonces, lo primero que hacemos es buscar el término, ¿no? En ese momento se llamaba más Kawasaki Light Syndrome Children, ¿no? Es lo que más o menos COVID, ¿no? Buscamos, como ven ahí, nos sale pues Kawasaki Light, pero sabemos ya que en ese momento ya empezaba a decirse este término MIS o PIMS, ¿no?
que finalmente son los términos que actualmente se han usado. Una es lo que usa más en Estados Unidos, la otra es la definición de Gran Bretaña, pero son casi lo mismo. Cuando tengan dudas, también podríamos entrar a Radiopedia, que pues puede sonar algo tonto, pero Radiopedia es una base de datos muy buena, muy interesante, que está ayudando mucho. Un artículo, un trabajo de investigación en el que comparaban el currículum de una universidad con leer solamente los artículos de Radiopedia y las diferencias eran significativas, mejores para Radiopedia. Increíble porque está una información bastante concreta, con una buena, pero miren, acá está el término. Entonces, el término es Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. Ese es el nombre. Lo de Kawasaki ya lo olvidamos y nos vamos a buscarlo con el nombre que finalmente, por ejemplo, en Radiopedia han tomado, ¿no? Como nosotros somos radiólogos, vamos a esta base de datos que generalmente es la que por ejemplo, a mí me hace confirmar cuál es el término que se usa más, ¿no? Y en este caso sería MIS o PIMS, ¿no? Entonces, como tenemos MIS o PIMS, ya buscamos en el PubMed. Y ahí buscamos MIS, y buscamos Imaging, o buscamos City, ¿no? Y ahí buscamos MIS Imaging. Y ahí pues buscamos MIS Imaging. Acá hay un artículo. Este es un artículo de los más importantes. Lo usamos obviamente para nuestra bibliografía. El artículo que hizo la doctora Bloomfield y es un artículo muy lindo. Es uno de los más bonitos que hay. Felizmente está en full test. La gran mayoría de los de COVID del año pasado estaban en full test disponibles, lo bajamos en nuestro PDF y lo ordenamos en una base de datos que la podemos ordenar así. Muy bien, ahí está, lo ordenamos en una base de datos, ¿no? Lo ordenamos, es mejor ordenarlo. Si estamos trabajando en equipo con gente del extranjero, usamos un OneDrive o un Drive para que todos puedan leer la literatura. Y un tip interesante es que podemos hacer, como les dije, un resumen. Entonces, esto a nosotros nos funcionó mucho porque, por ejemplo, ponemos acá las características clínicas de los niños asociados con PIMS. Y pues este es un artículo muy reciente, bueno para empezar a leerlo. Esta es la definición del Colegio Británico. Este es el resumen del Centro Europeo. Este es la definición del CDC. Entonces, la definición de WHO, entonces más o menos nos da un panorama para, pues obviamente hay un número grande, entonces nos dicen, bueno, podemos empezar la introducción con esto, podemos empezar la discusión con esto, este sí o sí va, este es probablemente el primer caso, porque a veces estamos en búsqueda de cuál es el primer caso, pues acá va a ser más fácil de definir por el tiempo en el que se publicó cuál fue el primer caso, si lo queremos tomar o no. Entonces, esta forma de ordenarlo con pequeños resúmenes, yo creo que también les puede servir en el caso que trabajen con bastante gente, que tengan un deadline corto y apretado, y puede ser una forma interesante de ordenar la bibliografía, ¿no? Y de optimizar nuestra búsqueda, porque luego de que a veces algunos buscamos demasiado, nos podemos confundir, desordenar, y ese es un tip que quería yo aconsejarles que podrían usar. Muy bien, sigamos. Entonces, ¿cuáles son las cosas que quisiera dejarles en esta sesión? En primer lugar, recordar que lo más importante para una investigación es tener claro nuestros objetivos, qué es lo que vamos a investigar, ¿no? Que no estemos por las ramas, que estemos con un trabajo bien definido, que tenga los pies en la tierra, que haya sido revisado por nuestro comité de investigación, por nuestro comité de ética, y que sea un problema lo más definido, lo más corto, lo más pequeño posible, pero que tenga siempre al final el espíritu de ayudar o de aportar algo nuevo para la ciencia, ¿no? Cada quien puede ver su propia estrategia de búsqueda. Nuevamente recordarles que es interesante buscar a veces también cosas similares de adultos, buscar en las revistas de clínica y organizar las fuentes bibliográficas es fundamental. Suena que es algo que todos lo tenemos en claro, pero a veces no lo hacemos. Es bueno tener nuestras fuentes en unos archivos independientes y es interesante preparar esto del pequeño resumen. Nos puede optimizar para ir rápido
en lo que es la redacción. Finalmente, nuestro objetivo en este curso, en esta serie de charlas, es darles los tips que nos han servido a nosotros para que ustedes escriban bien, rápido y efectivo y se pueda publicar. Bueno, muchas gracias a todos por esta sesión y muy contentos y la promesa de la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica de seguir con esta serie y de este año todas las demás charlas que faltan y que van a acabar de redondear lo que es la idea que queremos compartir en estas charlas. Así que lo más feliz de nosotros va a ser verlos en las publicaciones pronto y para eso siempre van a tener nuestro apoyo. Muchas gracias.